Bien, entonces, empezábamos unidad nueva, dijimos, de vectores, magnitudes vectoriales. em, y bueno, y vamos a empezar definiendo justamente el tipo de magnitudes que uno encuentra cuando trabaja en las ciencias, en la física más que nada, bueno, en la matemática, en el álgebra. Hay magnitudes que simplemente con dar un número y una unidad quedan definidas de manera completa, o sea, quedan claramente definidas. Por ejemplo, la longitud, ¿no? Si yo digo el lado de un triángulo mide 5 centímetros, con decir 5, que es la cantidad, y centímetros, que es la unidad, yo ya tengo definida la magnitud, longitud, ¿no? Lo mismo, capacidad, por ejemplo, este recipiente tiene 3 litros, y entonces decimos cantidad y magnitud, unidad de medida, ¿bien? Bueno, esas son magnitudes escalares, que son las que quedan claramente detalladas y definidas dando un número y una unidad de medida. Pero no todas las magnitudes tienen esa característica. Hay magnitudes que necesitan de más datos, de más precisiones para quedar claramente definidas. Y es el caso de la fuerza. El caso más típico es el caso de la fuerza. Hay otras magnitudes de este estilo, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza? Que ustedes por ahí habrán visto en física en el colegio. La fuerza no alcanza con que yo diga voy a aplicar una fuerza de 3 newton, no sé, una unidad de medida de la fuerza son los newton, ¿no? Pero no alcanza con decir voy a aplicar la fuerza de 3 newton. Necesito decir en qué dirección, dentro de esa dirección, en qué sentido, en qué punto correctamente, en qué punto preciso voy a aplicar esa fuerza, que sería el punto de origen, por ejemplo. O sea, aplicar una fuerza significa hacer el movimiento, ponerle de correr una silla, ¿no? Voy a aplicar una fuerza a una silla. Bueno, no es lo mismo que yo esa fuerza la aplique así de manera horizontal hacia adelante, o que la aplique vertical hacia arriba, o la aplico en diagonal, o la aplico al revés, de allá para acá, ¿sí? O sea, si yo la misma fuerza, la misma magnitud, digamos, el mismo empuje, se lo doy a la silla esa, pero en distintas situaciones, el efecto que produce en esa silla es distinto. La silla va a terminar en distintos lugares según donde yo aplique esa magnitud de fuerza, ¿no? Bueno, entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, ahí vemos que hace falta más datos, no solo el número y la cantidad, la unidad de medida, sino que hace falta este tipo de datos, en qué dirección la voy a mover, dentro de esa dirección, en qué sentido, porque, por ejemplo, yo digo a la silla le voy a aplicar 3 newton, así, de manera horizontal. No es lo mismo que yo diga horizontal hacia adelante o horizontal desde este lugar para atrás, ¿no? El efecto siempre va a ser distinto. Entonces, bueno, ese tipo de magnitudes se las llama magnitudes vectoriales, a diferencia de las escalares que nombrábamos antes, y se representan con un vector. Por eso el ejemplo más típico es la fuerza que ustedes han estudiado en física, que van a seguir estudiando ahora, en física 1, en física 2, siguen viendo estas cosas, ¿no? ¿Qué es entonces un vector? Un vector se podría definir como un segmento orientado. O sea, segmento era una figura, una recta, una porción de recta, se podría decir de manera grosera, no matemática, ¿no? Un segmento era algo que une dos puntos. Bueno, cuando uno dice segmento orientado, que es la definición de vector, bueno, ahí estoy diciendo que este segmento que une dos puntos tiene claramente un origen y un extremo, porque está orientado, ¿no? Toma la forma de una flechita, ¿sí? Y nosotros vamos a estudiar vectores tanto en el plano, en R2, como en el espacio, que es R3. En verdad, con esta unidad nueva, entramos ya
en R3, que es trabajar en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces dijimos, un vector es un segmento orientado que tiene un punto de origen, tiene un punto extremo, tiene una dirección en la cual está corriendo, ¿no es cierto?, sobre la cual se está moviendo, que es esta recta, es la recta a la cual pertenece el vector. Dentro de esa dirección, que es esa recta, tiene un sentido, porque no es el mismo vector este que mira para arriba, que otro que sobre la misma recta mirará hacia el otro lado, ¿bien? Y tiene una longitud, que se llama módulo. Bueno, estos son entonces los elementos de un vector. Un vector tiene, dijimos, punto de origen, que es donde comienza, ¿no es cierto? Tiene punto extremo, que es donde termina el vector, por eso lo de segmento orientado, ¿sí? Tiene una dirección, que es la recta sobre la que se mueve. Dentro de esa dirección tiene sentido. Yo puedo decir, por ejemplo, un vector sobre una recta horizontal, ¿no es cierto? Esta es la dirección, la recta horizontal es la dirección, pero dentro de esa dirección el vector puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces estos dos vectores, por ejemplo, tienen la misma dirección y distinto el sentido, ¿no? Y tiene un módulo o longitud o norma, también se llama, que es justamente la longitud, la medida de ese vector, la medida del largo de ese vector que va desde el punto de origen al punto extremo. Bien, estos son los elementos que tiene un vector. Por eso que necesita de más datos que el otro tipo de magnitudes que eran magnitudes escalares, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos a llamar vectores equipolentes? Que es parecido a la palabra equivalente y va en ese mismo sentido también, ¿no? Vectores equipolentes son los que tienen igual dirección, sentido y módulo. O sea, un vector es equipolente a otro solamente si cambió el punto, los puntos de origen y de extremo. ¿Cierto? O sea, todo lo demás lo tiene que tener igual. Dirección, sentido y módulo iguales, pero lo que cambia es dónde está situado ese vector. O sea, cambia el punto de origen y por ende el punto extremo. Si yo quiero un equipolente con este que tengo acá, a este lo llamaríamos vector B, ¿no es cierto? Que tiene inicio en el origen y extremo en el punto B aquel. Bueno, si yo quiero un equipolente con él, voy a dibujar uno de la misma dirección, sentido y longitud que este, pero en otro lugar, por ejemplo, acá, con él. ¿No? O sea, empezó en otro punto de origen y por lo tanto va a terminar en otro punto extremo, pero tiene misma dirección, mismo sentido y el mismo módulo, misma longitud de acá, lo trasladé acá arriba, ¿sí? Sobre una recta paralela a la que está moviendo el otro, ¿no? Bueno, a eso vamos a llamar vectores equipolentes. ¿Por qué nos interesa la definición de vectores equipolentes? Porque nosotros aquí en Álgebra y Geometría 1 vamos a trabajar con la idea de vectores libres. O sea, todos los vectores equipolentes entre sí, que sería el mismo vector, pero comenzando en distintos puntos de origen, ¿no es cierto? Desparramados así por todo el plano, pero todos iguales, todos en la misma dirección, sentido y módulo, pero solo cambiando el punto de origen. Bueno, todos esos vectores que son equipolentes entre sí, nosotros vamos a considerar que están todos representados por uno de ellos, digamos. O sea, es como que vamos a considerarlos equivalentes, equipolentes en realidad, entre todos. Entonces, esa es la idea de vector libre. ¿Sí? No vamos a distinguir, no va a ser distinto para nosotros este vector que este vector, simplemente porque están aplicados en distintos lugares, ¿no?
A eso la bibliografía, los autores llaman vectores libres. Por eso nos interesa la definición de equipolente y nosotros vamos a adoptar esa definición acá en esta materia nuestra, ¿no? Que es también la definición que se usa en física, en realidad. No distinguir entre los vectores si están aplicados en distintos lugares. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se representa a un vector? Un vector tiene sus componentes o sus coordenadas, ¿cierto? Vamos a pensar en un vector en el plano, en R2, después vamos a ver lo mismo pero en R3. Entonces, si a mí me piden representar gráficamente al vector B, bueno, no hemos dicho, pero a los vectores se los nombra con letras, por lo general U, V, W, ¿no es cierto? B es la más usual, y se le coloca una flechita arriba, ¿no? Cuando el vector tiene módulo 1, ¿sí? La longitud del vector es una unidad, a esos vectores se los llama versores, y ahí en vez de la flechita arriba le vamos a poner una B corta. O sea, si el vector U tiene módulo 1, que va a ser versor, le vamos a anotar con una B corta arriba a la U. Si le ponemos flecha es porque es vector, o sea, que tiene módulo un número distinto de 1. ¿Bien? Bueno, dijimos que un vector tiene sus componentes. Por ejemplo, el vector B está formado por las componentes 3, 2. Bueno, ¿cómo se representa eso en el sistema de ejes cartesianos? En R2, la primera componente es la que se corresponde con el eje X y la segunda con eje Y. Entonces vamos a marcar 3, acá sobre eje X vamos a marcar 3, y sobre eje Y vamos a marcar 2, y ahí lo tenemos entonces situado al vector B. Bien, esa es la forma de representar gráficamente los vectores. En este caso, en R2. Profe, Sí. ¿y siempre salen desde el origen del plano cartesiano? No siempre. Ahora ya vamos a ver cómo hacemos cuando nacen desde otro, Vale. pero no siempre del origen. Sí van a ser todos equipolentes, como dijimos, ¿no? Para nosotros vamos a considerar que son todos lo mismo, pero no nacen todos en el origen. Bueno, yo les contaba al inicio así de la charlita que ahora que ya estamos entrando con esta unidad, nosotros vamos a entrar a lo que es trabajar en el espacio, que se llama R3. En el plano se llama R2, ¿sí? Porque tiene 2 dimensiones, X y Y, ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es R3. ¿Cómo representamos un vector del espacio de R3? Bueno, ahora tenemos ya 3 componentes, X y Z, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el vector U, que sea 4, 2, 3, por ejemplo. Bueno, que ahora ya estamos entonces en R3, estamos empezando a trabajar en el espacio. Vamos a tener los 3 ejes, X, Y y Z. ¿Bien? La distribución más usual, digamos, es de esta manera. ¿Por qué? Porque se asemeja, es como expandir la representación que hacíamos en R2 con XY, ¿verdad? Pero no necesariamente los 3 ejes tienen que estar situados exactamente de esa forma. Lo que sí siempre hay que conservar es el orden. Pero yo puedo situarlos indistintamente a ellos 3 mientras conserve el orden de la terna, ¿no? Siempre tiene que ser X y Z, no puede ser, por ejemplo, XZY o YZX, qué sé yo. No, el orden tiene que ser siempre el mismo, pero puedo empezar, una distribución es esta, empezando con el X aquí, el Y vertical y el Z el que sobresale, que como les digo es la más usual, pero también puedo tener el X acá, el Y acá y el Z acá, ¿no? Porque conservé el orden y ahora el X es el que está vertical. O puedo tener
el X saliéndose hacia afuera, el X, el Y acá y el Z acá, ¿no? Mientras uno conserve el orden, la representación está correcta de todas maneras. Esta es como la más usada porque es un poco la extensión de lo que sabíamos hacer en el plano, en el R2, le extendemos con el tercer eje. Pero van a ver en álgebra y geometría 2, que viene la unidad de cuádricas, o sea, álgebra y geometría 1 termina con las cónicas en el plano, y la 2 empieza con las cuádricas en el espacio. Bueno, ahí se va a ver claramente, cuando dibujen en el espacio las cuádricas, que la distribución esta muchas veces conviene hacerla de distinta manera. O sea, tomar alguna otra distribución para que el dibujo quede más claro, se pueda ver mejor, ¿no? Nosotros vamos a usar por ahí la usual, que es esta, pero insisto, no es fijo eso. Puedo yo cambiarle la distribución siempre que mantenga el orden, eso sí. No podría poner el X, el Z y el Y, por ejemplo. Pero sí puedo poner el X acá, el Y acá y el Z acá, y eso es correcto. Bueno, volviendo al ejemplo, nosotros ahora tenemos un vector con 3 componentes. Ese vector está en el espacio, en R3. La técnica es la misma. Vamos a marcar 4 en X, 2 en Y y 3 en Z. ¿Sí? Lo que vamos a marcar en X y en Y es exactamente la unidad, o sea, si ustedes tienen la hoja cuadriculada, marcan de a un cuadrito, ¿no? 1, 2, 3 y 4, acá, ¿no es cierto? 4 en X, después tendríamos que marcar 2 en Y, ¿verdad? Que el Y es el vertical, y después habría que marcar 3 en Z. Z es este que está sobresaliendo por afuera, ¿no? Entonces tendríamos 1, 2, 3, por ejemplo, y ahí estaría el vector, ¿bien? De acá a acá está el vector. Una aclaración, yo les decía que el X y el Y los marcamos de a una unidad. El Z no marcamos exactamente la misma medida de uno acá, no la traslado acá, porque esto se tiene que estar viendo en perspectiva. Eso ustedes lo van a trabajar con mucho más detalle en representación gráfica, ¿sí? Pero básicamente lo que marco en Z no es el mismo largo, la misma longitud del 1 que pongo en X o el 1 que pongo en Y, ¿no es cierto? Que sería por acá y por acá. No es esta misma longitud la que voy a traer acá. Voy a traer un poquito menos. Le insisto, lo van a ver mejor en dibujo, en geometría descriptiva, representación gráfica, pero acá es un 0,8, un 0,5 más o menos, que depende también de la inclinación del ángulo que le di a este eje que está sobresaliendo acá, ¿no? A nosotros en álgebra y geometría 1 esa parte no nos interesa, porque nuestro objetivo no es que ustedes dibujen con precisión y a escala. Lo que sí vamos a hacer es representar cosas a modo como de un bosquejo, manteniendo más o menos una escala, pero no tanto como en la materia de representación gráfica o geometría descriptiva, que es donde se ve exactamente cómo dibujar estas cosas. Ahora, una vez que marcamos 4, 2 y 3 para adelante, acá está el 4, acá está el 2 y el 3 unidades para adelante estaría acá en el aire, ¿sí? Ahí nos quedó el vector, pero así no se ve muy claro el dibujo, ¿no? En realidad sigue pareciendo que el vector está ahí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, no entendí cómo marcaste ahí el vector. O sea, marcaste 2 en Y, 4 en X y después la parte roja, no sé cómo marcaste Z. En Z, o sea, 4 en X, 2 en Y de acá me vine 1, 2, 3, siguiendo al eje Z en el aire, estás ahí ya. Pero por eso les estaba contando que así no se nota mucho cómo está el dibujo. Lo que es mejor hacer es armarle la cajita al que rodea el vector para que uno vea que ese vector está afuera, que se está saliendo del dibujo, lo que pasa es que acá lo estamos viendo en perspectiva. ¿Qué significa eso? O sea, aquí hay 4, acá hay 2, ¿no es cierto? Acá hay 3, bueno, acá hay otros 2, acá están los otros 3, acá está el 4, ahí,
A ver, acá, donde estoy con el 3, acá, ahí, acá. Bueno, o sea, armarle esa cajita, que eso se llama paralelepípedo, que lo Profe, al vector. Entonces, ahí uno ve que este vectorcito arrancó del origen, que es el 0, 0, y vino a terminar al último vértice de este paralelepípedo acá, ¿sí? A este vértice de acá. Entonces, si uno profe, hace el dibujo ese, ahí lo ve mejor al vectorcito, que está en el aire. Ahora en R3 empezamos a graficar cosas, pero que están en el espacio. O sea, imaginen que cuando uno dice R3, imaginen esta habitación donde estamos, ¿no? Las cosas toman volumen. Entonces las estamos representando, pero bueno, desde la perspectiva. Vamos a dibujar otro capaz para que se entienda un poco mejor el mecanismo. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, 2, 5, 1, por ejemplo. Bueno, entonces voy a ver, ahí, acá y acá, ¿cierto? Bueno, acá lo voy a tener al X, acá voy a tener al Y y acá voy a tener al Z. Bien, entonces vamos a representar al 2, 5, 1. Tengo que marcar 2 en X, acá 2. Después tengo que marcar 5 en Y, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Estás acá, ahí, acá, acá tengo el 5. Y ahora tengo que traer 1 hacia afuera, paralelo al Z. Bien, este eje Y está sueco, vamos a dibujarlo más derecho. Por supuesto, ustedes que tienen el cuadriculado de la hoja, les va a quedar mejor dibujado que a mí, ¿no? Ahí, acá teníamos al 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Bueno, entonces hicimos 2 en X, 5 en Y, y ahora tengo que traerme 1 hacia afuera, así. ¿Sí? Siguiendo el paralelismo con Z, tengo que traer 1, pero este ya se está saliendo del pizarrón, se está viniendo hacia afuera. Si yo lo rodeo con la cajita, ¿sí? Que sería esto acá, a ver, esto ahí. O sea, ¿dónde va a estar mi vector? Primero que nada. Vamos a ver, se me quedó manchado ahí de rojo. Primero que nada, que mi vector va a estar ahí, así. Ahí va a estar el B. Pero está acá afuera el B, ¿sí? Entonces vamos a hacerle la cajita para que se note bien. Estamos así. Estamos ahí. Profe, siempre se le tiene que dibujar la perspectiva a la caja. O sea, ¿Cómo? siempre se le tiene que dibujar la perspectiva, o sea, la caja en 3D. Y conviene, porque si no, no distinguís bien a dónde es que está ese vector. O sea, si vos le dibujás acá la cajita, ¿ves? Así, así, acá, y acá, y acá, ahí, más así, más ahí. Bueno, ahí, si uno dibuja esta cajita, que fíjate que estás conservando siempre las mismas medidas, ¿no? Allá hay 2, acá hay 2, acá hay 2, acá hay 2, y después acá hay 1, acá hay 1, 1, 1, y la altura siempre es 5, 5, 5 y 5 de atrás. Pero ¿qué pasó? Cuando yo dibujé la cajita, ves que ahí que queda el dibujo terminado, ahí veo que ese vectorcito rojo en realidad nació allá en el origen, pero se está viniendo hacia afuera del pizarrón, se está viniendo hacia adelante, ¿sí? Está tomando volumen, cuerpo, porque está en R3, está dibujado en el espacio, no en el plano. ¿Bien? Bueno, esta es la primera vez, en esta unidad, es la primera vez que empezamos a representar alguna cosa en el espacio, en R3. Por eso yo me tomo un ratito así para hacer los dibujitos en detalle, para mostrarlos al menos así una vez,
¿no? Porque bueno, a partir de acá vamos ya llegando a la unidad de R3, que después vamos a trabajar en el espacio, vamos a trabajar con planos, con rectas, qué sé yo, pero acá es la primera vez que estamos empezando a representar algo en 3 dimensiones, que es el espacio, ¿no? Profe, pero en sí esta parte de la unidad, ¿en dónde lo vamos a representar? ¿En el espacio con las rectas o acá en el eje, en los ejes? Depende de donde te pida y donde te diga el vector. Si a vos te dice el vector B de componentes 3, 4, ese está en el plano. Ese va en X, Y. Si a vos te dice que B es el 1, 5, 7, eso está en el espacio porque tiene las 3 componentes. ¿Sí? Depende de qué te pida el ejercicio, que tengas que hacer. ¿Bien? Bueno, ahora, un punto que habíamos tocado así en la charla la pasada, era esto de que alguien había preguntado si los vectores siempre inician en el origen, y no, justamente, no necesariamente el vector inicia en el origen. Por ejemplo, me pueden, vamos al plano así que es más sencillo. Por ejemplo, me pueden pedir hallar el vector B, que tiene origen en el punto A, por ejemplo, no sé, menos 3, 2, y tiene extremo en el punto B, 3, 7, o 5, para hacerlo más cortito. No, bueno, está bien, vamos a hacer. No, pero le vamos a cambiar el 3 acá, le vamos a cambiar, le vamos a poner 4 así. Bueno, entonces, por ejemplo, me pueden pedir hallar al vector B que tiene origen en el punto menos 3, 2 y extremo en el punto 4, 7. ¿No? Entonces, ahí, si yo marco esos puntos, tengo el menos 3, 2, lo tengo acá tengo el punto A, que es el menos 3, 2, y el 4, 7 lo tengo 2, 3, 4, y acá tengo 2, 3, 4, voy a prolongar esto, 5, 6, 7, ¿no? Bueno, acá está el eje X, acá está el eje Y, y acá tengo el punto 4, 7, lo tengo acá, 4, 7, ahí está el punto B, ¿no? Bueno, lo que a mí me están pidiendo es, por ejemplo, encontrar el vector B, que tiene origen en A y extremo en B. Acá está el vector B. ¿Cómo vamos a encontrarle las componentes a ese vector B? ¿Cómo lo encuentro a B? Lo encuentro haciendo la resta del extremo menos el origen. ¿Sí? O sea, en este caso, el vector B me va a quedar el punto 4, 7 menos el punto menos 3, 2. ¿No? Que en definitiva entonces va a ser 4 menos 3, que se me hace más, 4 más 3, 7, y 7 menos 2, 5. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están esas componentes? ¿Dónde está el 7 y dónde está el 5? Bien, 7 son esta longitud, desde el menos 3 hasta el 4, ¿sí? Acá están las 7 unidades que me dicen las componentes del vector, y 5 están acá arriba. O sea, desde el 2 hasta el 7, ahí hay 5 unidades. Y desde el menos 3 hasta el 4, acá están las 7 unidades que me salió en esa cuenta. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó con ese vector? Ese vector es equivalente al vector 7, 5. Tiene 7 unidades en el horizontal y tiene 5 en el vertical. ¿Sí? Sería equivalente a un vector que naciera acá en el origen y tuviera 7 y 5. ¿Sí? Fíjense que si yo marcara acá 7, 5, me estaría quedando un vector que está paralelo con este, o sea, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido y va a tener también la misma longitud, ¿sí? Naciendo acá en el origen. Cuando nosotros hacemos esta cuenta,
estamos llevando ese vector a un vector equivalente a él, equivalente con él, pero que está iniciándose en el origen. O dicho de otra manera, es como que gráficamente nosotros hubiéramos corrido este sistema de ejes que tenía el origen acá, es como que yo lo hubiera corrido acá, al punto A. O sea, como si a los ejes los hubiera traído hasta este lugar acá, ¿sí? Entonces le digo que tiene 7 y 5. En ese sentido es la idea de vectores libres que nosotros vamos a manejar, ¿no? Entonces, como para dejar cerrada la definición, si a mí me piden hacer el vector B que tiene origen en este punto y extremo en este punto, ¿cómo lo encuentro? Hago la resta del punto extremo menos el punto origen, ¿sí? Eso que me salió acá son las componentes del vector, o sea, es lo que el vector tiene de longitud en eje X, que tiene 7, y en eje Y, que tiene 5. ¿Dónde se ve esa longitud? Y bueno, es la distancia del X de acá al X del otro punto, ahí están los 7, y del I de A y del I del otro punto, acá están los 5. Bien, bueno, estos numeritos son lo que se llaman las componentes del vector. Cuando a mí me dan origen y extremo, y me piden hacerle las componentes al vector o encontrar el vector simplemente, ¿no? Ahora, una vez que vimos eso, ¿cómo les parece a ustedes que yo podría calcularle el módulo a ese vector B? ¿Cómo podríamos calcular la longitud que tiene el vector B? Mediante Pitágoras. Entre el punto A y el punto B, si se quiere. Sí, ¿qué decían? Mediante el teorema de Pitágoras. Bien. Con el teorema de Pitágoras, o sea, acá se me formó un triángulo rectángulo, ¿no? Donde tengo 7 acá y 5 acá. Entonces, yo tengo forma de calcular esa longitud a través del teorema de Pitágoras, porque esto sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que me quedó formado. ¿Bien? Entonces, ¿qué me decía Pitágoras? Me decía que esta hipotenusa al cuadrado, la longitud de esa hipotenusa al cuadrado, era igual a la suma de la longitud de estos catetos al cuadrado. O sea, si yo quisiera sacar la longitud de este vector B, tengo que hacer 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso me daría el módulo de B al cuadrado. Como yo necesito solamente módulo de B y no el cuadrado del módulo de B, entonces llego a la conclusión de que ese módulo de B, que el módulo se escribe entre barra doble, ¿no? El módulo de B viene siendo la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Y saco esa cuenta, que va a ser 49 más 25, habrá que ver cuánto da. 49 más 29 son 69, 74, ¿no? Si no saqué mal la cuenta. O sea, el módulo, la longitud de ese vector B es raíz de 74. Por lo general, los módulos de los vectores nos van a quedar en números irracionales como eso, porque de entrada la forma, la definición de calcularle módulo a un vector viene de una raíz. O sea, el módulo de B es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Y si estamos en R3, es la misma idea, nada más que va a ser la raíz cuadrada del x cuadrado más el y cuadrado más el z cuadrado. Pero es la misma idea, viene del mismo razonamiento de que se nos formó un triángulo rectángulo y podemos ahí aplicar el teorema de Pitágoras. Bien. Ahora, Eso, profe, ¿eso siempre es así? O sea, siempre vamos a tener 2 o 3 puntos como mínimo. vas a tener, sí, dos, siempre dos vas a tener, tres no, dos. El punto de origen y el punto extremo. Ahora vamos a hacer un ejemplo en R3, sin dibujarlo, pero vamos a hacer un ejemplito. A ver.
Por ejemplo, si a mí me piden hallar el vector W, vamos con eso. Hallar el W, hallar vector W, sabiendo que tiene origen en A, que es el 1, 3, menos 2, y tiene extremo en B, que es el 4, menos 1, 0, por ejemplo. Bueno, ahí estoy en R3. Tengo dos vectores, pero tienen tres componentes cada uno, o sea, están en el espacio. No voy a dibujar siempre, o sea, si el ejercicio no lo pide, no voy a graficar. Porque graficar en R3 ya vieron que se nos complica un poco más, ¿no? Bueno, pero sí voy a aplicar el mismo razonamiento, o sea, cómo encontrar este vector W, haciendo la resta del punto extremo menos el punto de origen. O sea, que va a ser el 4 menos 1, 0, menos el 1, 3, menos 2. Bueno, ahí voy a obtener las componentes del vector B. ¿Cuáles van a ser? A ver. ¿Cuál va a ser la componente en X? 3. 3, porque es 4 menos 1. 3. ¿Cuál va a ser en Y? Menos 4. Menos 4. Menos 1, menos 3, menos 4. Y Y en menos 2. Z, 0, menos menos 2, que va a ser Ah, 2, 2. 2. Y si ahora me pidieran la norma, el módulo de W, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, ¿cuánto dio eso? ¿Cuánto dio eso? 9. 29. 9 más 16, que son 25, más 4, 29, raíz de 29. ¿Sí? Bueno, como les decía, normalmente, muy frecuentemente, la norma del vector queda con número irracional, porque viene, de entrada, viene de una raíz, de la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Bien? Una aclaración, si la norma del vector, el módulo del vector, es 1, ya la dije, a ese vector se lo llama versor. ¿Sí? Y vamos a ver después, más adelante, vamos a ver que hay unos versores importantes, canónicos se llaman, que bueno, van a servir para otra determinada cosa. Una inquietud distinta que se nos puede presentar, una pregunta distinta, que se nos puede presentar es que nos den el vector y alguno de los puntos, por ejemplo, punto origen, y me pregunten quién es el punto extremo. O me digan, o sea, hallar el punto extremo del vector B, ¿cierto? Hallar punto extremo de B, y B lo conozco, por ejemplo, B es el vector 5, 2, vamos a trabajar en R2, pero lo mismo se extiende a R3, y tiene origen en el punto A de, no sé, por ejemplo, menos 3, 4. No, 4 no, porque se me va a ir muy arriba. Menos 3, 1. Bueno, ¿qué me están preguntando acá? O sea, este es un ejercicio, pero un poco distinto, ¿no? Me dieron el vector, conozco el vector y conozco el punto de origen, pero lo que me están preguntando es dónde termina, cuál es el punto extremo. ¿Sí? Que es una situación también bastante frecuente, porque, por ejemplo, si yo conozco el vector, si conozco qué fuerza estoy haciéndole a algo y a dónde estoy aplicando la fuerza, en realidad lo que estoy queriendo ver acá es hasta dónde llega el efecto de eso que yo apliqué, hasta dónde llega ese vector. ¿Sí? ¿Dónde termina ese vector? ¿Cuál es el punto final de ese vector? Eso sería lo que me están preguntando acá. Me dicen hallar punto extremo de este vector que yo conozco y que también sé que tiene origen allá en el menos 3, 1. Bueno, ¿cómo sería la gráfica de esta situación? Sé que tiene origen en el menos 3, 1, o sea que estoy acá, menos 3, 1, ¿sí? Acá está el punto A,
y sé que el vector tiene de componentes 5 y 2. O sea, tiene 5 en X, que sería menos, o sea, 3 tengo hasta acá, 2 más, ¿no es cierto? Acá tengo el 5 y para acá arriba tengo el 2. Bien, o sea, ahí estaría situado mi vector, ¿no es cierto? Que tiene de componentes 5 en X y 2 en Y. Bueno, pero acá hay un punto B, punto extremo de ese vector, que es el que a mí me están pidiendo. ¿Sí? Me están diciendo allá de ese punto extremo. Bien, ¿cómo haría yo para encontrar el vector, para encontrarle las componentes al vector, si los tuviera a los dos puntos, si conociera al A y al B, que es lo que venimos haciendo hasta ahora? ¿Qué haría B yo menos para A. encontrar el vector? B menos A. Bien, claro, yo haría la resta de B menos A, ¿sí? Entonces, a este punto B, que uno no lo conoce, lo vamos a nombrar como un punto genérico, como XY, ¿sí? Pero yo sé que si hago la resta B menos A, voy a obtener ese vector B. O sea, ¿qué escribo? ¿Qué saco en conclusión de todo esto? Que ese vector B, que es el 5, 2, en realidad se construye, se encuentra haciendo la resta B menos A. O sea, haciendo el XY menos el menos 3, 1. ¿Sí? Resuelvo esta resta, ¿bien? O sea, acá tengo una ecuación ahora, ¿no es cierto? Digo que el 5, 2 es X menos menos 3, que sería X más 3, e Y menos 1 del otro lado. Bueno, pero acá hay una igualdad de vectores. Y acá va una aclaración. Los vectores se los puede tomar como matriz. El vector es una matriz fila. ¿Sí? Cuando nosotros vimos matrices, hablamos de igualdad de matrices, dijimos dos matrices son iguales cuando son iguales componente a componente. Bueno, acá estamos en lo mismo. O sea, acá hay dos vectores que deberían ser iguales, deben ser iguales, entonces tienen que ser iguales componente a componente. ¿Eso qué significa? Profe, Sí, me perdí en el último renglón. ¿Cómo llegó a eso? bien. A vos te están pidiendo hallar el punto B, que es desconocido, entonces lo llamamos XY genérico. Vale. ¿Ah? ¿Cómo haría yo para calcular el vector que conecta al A con el B? Haría la resta, el punto extremo menos punto inicial. ¿Sí? Vale. Esa es la resta que hice acá. Ahora, este punto extremo es el que no conozco, es el que estoy buscando. Estoy buscando quiénes son la X y la Y que están adentro de ese punto. Hago esta resta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la resta entre dos puntos? Otra vez, Por parte. componente a componente. O sea, X menos menos 3, que se me hace X más 3, y menos 1, que lo tengo acá. Pero estas dos cosas son iguales. Entonces, yo tengo que plantearme que son iguales, cada una de las componentes correspondientes son iguales. Es decir, este 5 es igual al X más 3 que tengo del otro lado, y este 2 es igual al Y menos 1 que tengo del otro lado. Ahí me queda un sistemita de ecuaciones. Por eso necesitamos nosotros ver sistema de ecuaciones para entrar ahora en lo que estamos entrando, ¿no? O sea, ese 5 es igual a X más 3 y este 2 es igual a Y menos 1. ¿Qué me va a brindar? ¿Qué me va a arrojar ese sistema de ecuaciones? Me va a dar el valor de la X y de la Y. Entonces me está dando el punto B. Porque una vez que yo conozca quién es X y quién es Y, voy a tener armado el punto B, que es el que me pidieron. O sea, Profe, sumo acá con este sistema, y entonces el X va a ser 5 menos 3, o sea, el X es 2, y el Y va a ser 2 más 1, 3, ¿no? Y ahí tengo armado, ahí he conseguido el punto B. Por lo tanto, el punto B es el punto 2, 3. Cosa que uno puede
comprobar con la gráfica, no podemos nunca sacar de la gráfica el resultado, por lo que hablamos más de una vez, de que la gráfica no es exacta totalmente. O sea, yo puedo tener idea que el punto anda ahí alrededor del 2, pero si en lugar del 2 era 1,98, la gráfica no me permite ver esa exactitud. ¿Bien? Profe, De la gráfica yo no puedo salir con que, sí, el punto B es tal cosa. profe, Sí puedo comprobar cuando encontré el resultado de B, puedo venir a la gráfica y mirar que eso que tiene lógica, digamos, ¿no? Y sí, tiene lógica porque, a ver, el vector B tenía 5 acá, y acá teníamos -3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, está muy bien que me haya dado ese 2, digamos, acá para el punto, no 5, acá no es 5, acá es 2, perdón. O sea, este vector tiene 5 de componente en X, entonces digo, 3 llegábamos hasta acá, 2 más, ahí hago el 5 que tiene el vector. Después también me decía que el vector tenía 2 en Y, pero acá estaba yo a la altura del 1. ¿Sí? Entonces, para llegar a tener 2 ahí, necesito en vertical, necesito 3. O sea, está bien que el punto B me haya dado de componentes 2, 3. ¿Sí? La gráfica sirve para eso, para corroborar lo que uno algebraicamente concluyó. Ustedes pueden pensar que, digamos, como yo tengo de acá el vector B, lo tenía como B menos A, si yo a este A lo paso acá sumando y hago B más A, puedo obtenerlo al B. Eso es verdad, o sea, fíjense que si yo hiciera, vamos a hacerlo en otro color acá arriba, si yo hiciera el 5,2 más el -3,1, ¿sí? Que vendría como de esta ecuación, ¿no? Porque acá dije que el vector B era el punto B menos el punto A, entonces yo puedo pensar en pasar ese A sumando, ¿sí? Y si yo hago esa suma, me está dando justamente 2, 3. ¿Bien? Pero esto no lo hagan en un parcial, o sea, si bien el resultado es el 2, 3 que nosotros hemos sacado, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sumando vector más punto. O sea, estoy sumando cosas que no son semejantes. ¿Sí? Y la primera regla en la matemática es que uno cuando suma o resta tiene que sumar o restar cosas semejantes. Esto viene desde primer grado. O sea, cuando ustedes les decían 2 manzanas más 3 manzanas, me dará 5 manzanas. Ahora, si yo tengo 2 manzanas más 3 peras, no puedo sumar porque no son cosas equivalentes, semejantes entre sí, homogéneas, ¿no? No hay un criterio común para sumar esas dos cosas. Bueno, si yo hiciera esto más el A, que les va a dar el resultado como nosotros lo sacamos ahora, estaría sumando vector más punto. Entonces no está bueno, no es algo, digamos, más para el álgebra, ¿no? Que el álgebra es tan detallista con estas cosas. Entonces, el procedimiento para encontrar el punto extremo es este. Porque acá nosotros hemos estado trabajando con 2 puntos, hicimos B menos A, estos son 2 puntos, después me fui a un sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones me dijo cuál era el valor del X y del Y que yo tenía que ponerle al punto B para obtener el vector correspondiente. ¿Sí? Les hago esta aclaración porque en los parciales encontramos ese tipo de resolución, capaz que en alguna bibliografía, no sé, de física o cosas así, donde no se ve tanto la formalidad del álgebra, ¿sí? Capaz que, bueno, se haga de esa manera, pero no lo hagan en los parciales de álgebra, porque nosotros, si bien no es que pondremos 0 puntos, pero se baja bastante, porque ahí estamos como infringiendo una de las primeras cosas que marca el álgebra, que es esto de sumar siempre cosas semejantes, ¿no? Bien.
Profe, una pregunta, ¿y siempre nos van a quedar sistemas de ecuaciones 2×2 o no? O sea, Y nunca puede ser mayor a claro, 2×2, con tres porque tenés... incógnitas si estás en R3. Si tenés un vector de R3 que va a tener 3 componentes y vas a tener acá un punto con 3 componentes, te va a faltar el otro y al otro le vas a poner X y Z. Entonces vas a tener 3 variables. Nunca es un sistema complejo como para hacer Gauss ni nada de eso, ¿no? Queda un sistema siempre muy sencillito. Pero, claro, sí, esa es mi pregunta, gracias. pero puede tener 3 incógnitas si estoy en R3. Sí, Profe, sí. ¿por qué reubicó el 5,2 ahí cuando lo borró y lo puso otra vez arriba con las coordenadas que le quedó? No, 5,2 son las componentes del vector. O sea, yo tenía ubicado el punto origen, que era este, el menos 3,1, y yo sabía que el vector tiene componentes al 5 y al 2. Entonces, acá yo tengo que tener 5 unidades de distancia. ¿Sí? Como acá estaba en el menos 3, porque eso me lo decía el punto A, tengo 3 hasta llegar al 0, me faltan 2 más. O sea, está bien que me haya dado 2 acá. Y después la otra componente que tenía el vector era 2. Los 2 son estos de acá. ¿Sí? Pero como yo ya estoy a la altura de 1, estoy en la línea del 1, digamos, entonces para tener estos dos de alto, necesito que el punto tenga 3 de alto. Quiero decir, lo que yo hice fue corroborar en la gráfica, corroborar que está bien que me dio el punto B ubicado en el 2,3. ¿Sí? Eso fue lo que hice cuando hablé de las componentes del vector. Siempre aclarando que lo que uno hace con el gráfico siempre es comprobar que el resultado algebraico lo encontraste bien. No puedo nunca del gráfico decir que, bueno, sí, al punto entonces lo tengo que poner en 2 y 3, porque el gráfico no es exacto en décimas, claro, en decimales, digamos, no es exacto, ¿no? Vos del gráfico lo que podés ver son cuadritos, a lo sumo podés ver 2,5, si está junto en el medio del cuadrito, pero no podés ver un 2,32. ¿Se entiende? Pero contesté la pregunta.